mayor. En este caso, si yo voy a manipular una variable llamada edades, es importante que toda la información la capture en una columna. Si bien es cierto, en las prácticas que yo les publiqué, algunos datos vienen en forma de cuadro, de tabla, es decir, están conformadas por columnas y varios renglones. Esa información deben capturarla de forma lineal por columna, ¿sí? Para que el tratamiento que le dé Minitab sea como si fuera una sola variable. Aquí es importante también definir que yo le debo dar nombre a mis variables. Por ejemplo, aquí yo le debo de poner que esta es mi variable que se va a llamar edad, como pueden ver ahí, y le doy enter, y en ese momento estoy etiquetando mi variable. Si yo no le pongo una etiqueta a mi variable, entonces Minitab asume que la primera variable es C1, y bueno, para efectos de ser prácticos no nos sirve de nada saber que la variable de la columna 1 es C1. Por lo tanto, debemos de colocar el nombre de la variable que se está manejando, ¿sí? En este caso también es importante ver que las variables en Minitab pueden ser de varias formas, ¿sí? Es decir, aquí yo puedo tener una variable que sea numérica porque se va a capturar números, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente edad en la variable 1 de edad puede ser 20 años, 22 años, 25 años, etc. Como pueden ver, todos son números. Sin embargo, puede ser que en otra variable yo necesite capturar texto. En este caso, lo que podemos hacer entonces es o definir otra variable cuya información que se maneje sea textual. Por ejemplo, podemos trabajar una variable llamada edad. La otra variable que podemos manejar puede ser una variable que se llame carrera, ¿sí? Y por ejemplo, el alumno 1 que tiene 18 años, su carrera puede ser administración. El alumno 2 de 21 años también puede ser su carrera administración. El alumno 3 puede ser de sistemas. El alumno 4 puede ser de sistemas también, y el que sigue industrial, y el que sigue puede ser industrial. Ok, como pueden ver, tenemos ahora ya dos variables. La primera variable es edad y es numérica, y la segunda variable es carrera y es textual. Noten la orientación que tiene la información, ¿sí? Cuando yo capturo un dato de tipo numérico, este dato es orientado a la izquierda, perdón, a la derecha de forma automática, porque es número. Cuando yo capturo un dato de tipo textual, este es orientado a la izquierda de forma automática. Sin embargo, esto yo lo puedo ajustar, pero es importante que ahora algo que también debemos de tomar en cuenta. Cuando yo capturo una variable de tipo texto, noten en la cabecera donde está la C que aparece una T, es decir, C2 de columna 2 guión T. La T se refiere a que la variable que estoy capturando es textual, ¿sí? Y obviamente a una variable textual no le puedo sacar un promedio, ¿sí? A la variable que le podría sacar yo un promedio es a la variable edad, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Y yo puedo capturar tantas variables yo necesite según el proceso que voy a trabajar en mi práctica. La flecha que aparece en la esquina superior izquierda de mi hoja de trabajo, ¿qué me permite? Lo único que me permite es determinar la dirección en la que se van a capturar los datos. ¿Cómo es esto? Que cuando yo capture un dato y le dé enter a la celda, me dice en qué dirección se va a capturar el siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera capturar
Ahora, otra variable que se llame sexo, para capturar lo que sería hombre o mujer, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el primero, supongamos que es un hombre, ¿sí? Noten en la parte superior cómo ya les puso la T de textual. Entonces aquí sería hombre. Si yo le doy enter, noten hacia dónde se va a ir la siguiente captura, hacia abajo. Otro hombre, le voy a dar enter, y como esta flecha dice dirección de entrada es hacia abajo, me la captura hacia la parte de abajo, mujer, mujer, mujer y hombre. Cuando yo cambie esta flecha, la puedo cambiar, y noten hacia dónde ahora va la dirección de entrada. Me quiere decir ahora que si yo capturo una siguiente variable y empiezo a capturar datos, los voy a capturar totalmente al azar. Vean ahora hacia dónde brinca la captura cuando doy enter, hacia los lados. ¿De acuerdo? Eso significa esta flecha, dirección de entrada. Obviamente no me interesa tener estos valores, los voy a borrar. Y en el caso del siguiente, si yo quiero capturar la variable de datos hacia abajo, le voy a volver a cambiar la dirección y ahora sería hacia abajo. Voy a repetir 1, vean cómo ahora la dirección está cambiando. Eso es lo que permite a mí, es lo que me permite el manejo de la dirección de entrada, ¿sí? Insisto, no es, aparentemente es como Excel, pero no funciona como Excel. Las prácticas vienen muy claras en ese sentido, y es importante, muy importante, que lean antes de que desarrollen alguna de ellas, que lean muy bien las instrucciones. La otra ventana que aparece en la parte inferior, ¿sí?, es el proyecto. Esta norca generalmente se encuentra oculta, prácticamente no se usa, ¿sí?, pero en este caso es una ventana que se conoce como Project Manager, es decir, manejador de proyectos. Por lo que les comentaba que cada una de estas sesiones de trabajo representaría un proyecto, ¿sí? En este caso, pues como estamos en la hoja de trabajo, como pueden ver, aquí nos pide los datos de quién la creó, la fecha, cuántas columnas se están manejando, nos da la información de la hoja de trabajo, cuáles tengo como constantes, si tengo matrices. Obviamente únicamente me aparecen las columnas, y noten, tengo la columna que se llama edad, se identifica como C1 columna, cuántos datos tiene 6, yo puedo amplificar la pantalla, la columna, faltante 0, y aquí me dice que es el tipo de variable de mi columna, número, N significa número. La carrera está en la columna 2, tiene 6 datos, no es faltante, bueno, no lo tomamos en cuenta, y el tipo de dato es texto, ¿sí? Y así podemos irnos con los demás. Algo que debemos tomar en cuenta con esta pantalla, no la vamos a utilizar mucho, ¿sí? Prácticamente no la vamos a usar. Lo que nos interesa se encuentra en la ventana de sesión y lo que es la ventana de la hoja de trabajo, por lo que esta, bueno, puede quedarse minimizada y no hay ningún problema. Algo que sí les debo de decir y es muy importante es, cuando yo empiezo a capturar datos en una columna que representa una variable de información, es importante que observe bien si esta variable está siendo tomada como texto o está siendo tomada como número, porque de eso va a depender que yo pueda hacer los cálculos estadísticos con mi variable. Por ejemplo, aquí yo tengo números en la columna 1. Como pueden observar, tengo números, tengo edades, ¿sí? Supongamos que yo en la primera me equivoque y en vez de ponerle un 18 me pongo H, porque pienso que son para capturar los sexos, y le pongo hombre. Para empezar, aquí ya no me deja hacer ese cambio, porque me dice que H no es un valor numérico válido. ¿Qué quiere decir? Que como esta columna detectó desde el principio la captura de números, de valores numéricos, entonces toda la columna, toda la variable edad es numérica. Por eso nos dice es que H no es un valor numérico válido, por lo tanto no me va a permitir poner cualquier otro valor que no sea número. Sin embargo, por ejemplo, vamos a la columna 5 y vamos a poner
simplemente un texto cualquiera. Le voy a poner texto. Ok, noten, la parte superior ya me lo identificó como texto, T, y empiezo a poner entonces números. Eso sí me lo va a permitir. Sin embargo, la variable de la columna 5 ya fue identificada textual. Por lo tanto, yo puedo corregir la primer celda y decir, me equivoqué, voy a corregir y puedo poner un 8. ¿Sí? Sin embargo, noten, son números, pero la variable es textual. Si yo quisiera sacar el promedio de la columna 5, me va a marcar error. Me va a decir, la variable es textual, no es numérica. Eso es importante que lo tengan en claro, porque este es un error muy común que les puede suceder, ¿sí? Por lo que es importante que desde que comienzan a trabajar sus columnas, vean bien la información que van a meter. Una vez que yo hago esto, puedo hacer el cambio del tipo de variable. Aquí sería en el menú de datos, donde dice cambiar tipo de dato. Aquí es donde yo puedo decir, ok, tengo los números, me los está tomando como textos, quiero cambiar de texto a numérico. Vamos a ver qué pasa. Ok, cambiar columnas de texto. Entonces, aquí lo primero que te dice, a ver, en esta hoja de trabajo tienes estas columnas que son textuales. La columna 2, que la pusiste textual porque son carreras. La columna 3, que la pusiste textual porque es el sexo, hombre o mujer. Y la columna 5, que no tiene etiqueta, como pueden ver no le puse, por eso es columna 5. Entonces me pregunta, ¿cuál de todas estas que son textuales las quieres pasar a numérico? Aguas también con eso, ojo, si yo elijo la columna 2 carrera, no se va a poder, porque no hay ningún dato que pueda ser identificado como número. La columna 3 tampoco puede ser considerada para cambio de texto a número, ¿sí? Porque todos los datos en esta columna son letras. Sin embargo, la columna 5, que fue identificada en su inicio como texto, esta columna sí puede ser convertida a número o reconocida a número porque todos sus elementos son numéricos. Por lo tanto, veamos aquí, elegimos, dice cambiar columnas de texto, quiero cambiar la columna 5 y aquí me pregunta, ¿a dónde quieres pasar esos datos ya convertidos a número? Puedo elegir la misma columna 5. ¿Sí? Aquí es importante también ver en dónde nos encontramos ubicados. Vean, cada vez que yo elijo una casilla me cambia las opciones de celdas. En este caso, aquí cambiar columnas de texto, te lista de este lado las columnas que son textuales. Ahora me pregunta, ¿en dónde quieres guardar esa columna textual cuando la conviertas a número? Me pongo aquí y aquí me dice, ok, tienes estas opciones, ¿la quieres guardar en la 4 o la quieres guardar en la misma 5? Le voy a poner aquí que la quiero en la misma 5, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Ahora observen, eliminó la T que indicaba columna textual y colocó todos los valores ya orientados al lado derecho, donde ya me permite ver que es numérico. Ese es un cambio que podemos desarrollar, ¿de acuerdo? Esas son las situaciones que debemos cuidar mucho con el manejo del Minitab, sobre todo cuando empiecen a trabajar en su práctica número 1. Por el momento, bueno, sería todo lo que abarcaríamos en la parte introductoria y bueno, continuamos con el desarrollo de la práctica 1 para ver cuáles son los requerimientos. Muchas gracias.